Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que podemos estar aquí esta semana de acción de gracias con todos ustedes. Sabemos que estamos pasando unos tiempos muy difíciles, donde las cosas están cambiando día a día. Pero, hermanos, demos gracias que podemos todavía estudiar su palabra, meditar en ella, aprender de Él y de su Hijo y de su Santo Espíritu. Muchos de nosotros tomamos las reuniones que teníamos en el edificio como algo que siempre iba a estar ahí. Ya tenemos muchos meses y extrañamos vernos unos a los otros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, en los días que vienen, pero que demos gracias por tener a este día, a esta hora, todavía su palabra, todavía el tiempo para poder estudiarla y aprender más de su Hijo Jesucristo. Necesitamos más de Jesucristo. Más que nunca necesitamos más y más de Jesucristo. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio. Si por favor vamos a Juan 8, versículo 12. Juan 8, versículo 12. Voy a leer del versículo 12 al 20. Dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: ¿Tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Versículo 19. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Damos gracias por este tiempo, por este estudio. Pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos enseña, que sea tu Hijo el Maestro, Señor, que trae toda esta palabra, Señor, a ser viva y eficaz en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Necesitamos más de tu Hijo Jesucristo. Necesitamos más de ti. Cada día, Señor, anhelamos tu regreso. Oh, ten misericordia de nosotros, Señor, que estemos listos y preparados. Ayúdanos, Padre. Bendícenos hoy. No permitas que venga error de hombre o de espíritu maligno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos esto. Amén y amén. Acabamos de leer, hermanos, como 8 versículos, pero son 8 versículos que están llenos, repletos de mucho mensaje espiritual, de mucha profundidad. Como hemos hablado antes, unas semanas atrás, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, el Espíritu Santo tiene que estar para ministrar o servirnos para entender y llegar a toda verdad. Pero en estos versículos, el capítulo 8, a mí siempre me ha impactado mucho. Es un capítulo que tiene mucho que enseñarnos. Yo no voy a cubrir todo, pero vamos a cubrir ciertas partes y vamos a ir un poco despacio en esta sesión. Si vamos por favor a Juan 8:12. Dice así: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Entonces aquí vemos que Jesucristo dice que Él es la luz del mundo. Yo sé que también Él nos dice en Mateo 5 que nosotros somos la luz del mundo. Cuando nosotros somos la luz del mundo es porque tenemos a Jesucristo en nosotros. Cuando Él dice yo soy la luz del mundo es porque Él vino a esta tierra a alumbrar en un mundo que muchas veces nosotros, hasta aunque ahora estamos 2000 años después de que Jesucristo vino, no entendemos que es un mundo, aunque las paredes estén pintadas blancas, hermanos o hermanas, aunque todas las flores estén afuera y sea la primavera y tengamos un sentir que todo está perfecto y sublime, es solo por Cristo Jesús y su misericordia que este mundo continúa. Porque sí, muchas veces podemos llegar a un lugar donde sentimos el gozo del Señor, pero acordémonos, es porque el Señor está en nosotros y nosotros tenemos su salvación. Pero este mundo en realidad es un mundo corrupto y perverso. Está lleno de maldad y a veces, hasta aunque las cosas parezcan ser bien, no necesariamente están bien. Muchas veces esto ha sucedido en personas que se puede decir beben agua y piensan que esta agua es buena porque les quita la sed. Pero años después se descubre que esa agua estaba contaminada y que esa agua causaba cáncer o alguna otra enfermedad. Así es este mundo, un mundo que está lleno de muchas trampas, muchos problemas. Pero tenemos a Jesucristo y la manera que Él comenzó su ministerio es la manera que Él, siento yo, está hablándonos en este versículo de Juan 8:12. Vamos a Mateo 4, por favor. Vamos a ir a Mateo 4 y vamos a ver algo que sucedió y está relacionado con lo que cubrimos la semana pasada. Que cuando los fariseos estaban debatiendo entre ellos mismos y tuvieron un argumento, se podría decir, con Nicodemo, preguntándole si él sabía si había un profeta que salió de Galilea. Es el mismo versículo que vamos a tocar hoy, pero no es el que encontramos en Isaías, sino que es el que encontramos aquí en Mateo 4:12. Vamos ahí, por favor. Dice así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret es donde Jesucristo vivió y creció, vino y habitó en Capernaum. Capernaum es esa ciudad donde era Pedro. Jesucristo ahí, se podría decir, tendría su base de operaciones, donde él salía siempre a hacer milagros y buenas obras de Capernaum. Ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftali. No sé si se recuerdan, leímos eso la semana pasada. Versículo 14. Para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Se recuerdan que leímos en 8:12 que de Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo? Aquí en este versículo lo confirma otra vez. Hay muchas veces donde está confirmado, pero quiero que veamos este ejemplo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, noten ahí, y asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Como estábamos leyendo, Jesucristo dice que yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí en este versículo 4:17 de Mateo nos enseña cómo Jesucristo vino a darnos luz en una parte que estaba oculta a la conciencia de la humanidad. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos. Hermano o hermana, todo hombre que está en las tinieblas, en la sombra de la muerte, de las tinieblas, es una persona que no conoce del pecado, que no sabe del pecado. Y a lo que voy es,
no entiende que el pecado tiene un juicio y una consecuencia. Pero Jesucristo viene y su principio de su ministerio, antes de él ir a la cruz, cuando él empezó en esos 3 años y medio, en el principio, él empezó diciendo que teníamos que arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros recibimos luz a este versículo, recibimos entendimiento, lo que está pasando es que nosotros estamos entendiendo que hay mucho que nosotros tenemos que arrepentirnos. Hay muchas cosas, regresando a la definición del arrepentimiento, que nosotros teníamos una conducta, una manera de pensar. Pero ahora que entendemos que eso es malo y no agrada a Dios y sabemos que un día daremos cuenta, entonces nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, damos vuelta y no miramos ya más a ese camino pecaminoso, sino que empezamos a caminar hacia Jesucristo. Por eso Él dice aquí, el reino de los cielos se ha acercado, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y cuando Él comenzó su ministerio, aquí vemos en Mateo 4:17, que dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermano, hermana, cuando Él estaba hablando en Juan 8:12 con estos judiciales, fariseos, líderes de los judíos en esta área del templo, porque ahí estaba Él enseñando, les está diciendo que tienen que escucharlo, tienen que mirar las obras de Él. Y cuando alguien empieza a leer estos evangelios y ve la manera que Jesucristo hablaba, la manera que Él enseñaba, viene aquí ese velo a ser quitado. Y cuando ese velo es quitado, nosotros pasamos de tinieblas a la luz. Porque entonces empezamos a ver nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de escuchar. Toda acción. Y empezamos a entender que no debemos desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que siempre caminar adelante hacia el Hijo de Dios en obediencia. Y esto es lo que Él quería enseñarles en el templo, pero muchos de ellos no entendían que Él es la luz. Escuchar a Jesucristo, entender sus enseñanzas, es caminar en luz. Y cuando Él nos da su Santo Espíritu, nosotros somos equipados para poder llevar a cabo lo que agrada a Dios Padre. Bueno, vamos a continuar. Saltémonos al versículo 8:14. Dice así. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. ¿Qué palabras más difíciles de escuchar? No sé si podemos imaginarlo. Ahora conocemos de Jesucristo, especialmente si son hermanos o hermanas, y sabemos que Él es el Hijo de Dios, pero pongámonos por un momento, en ese tiempo donde Él estaba enseñando. ¿Cómo se han de haber sentido ellos que Él les decía que su testimonio es verdadero, porque Él sabe de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy? Yo creo que muchos de nosotros, cuando vinimos al Evangelio, apenas estábamos a entender que nosotros sí habíamos nacido de nuestras madres, pero a la misma vez no sabíamos qué era el fin de nuestra vida, cuál era el propósito. Jesucristo siempre hablaba la verdad. Y cuando Él les dice a ellos que ellos no saben de dónde ha venido y de dónde va, esto era lo que estaba pasando. Ellos, aunque tenían las escrituras, aunque tenían mucho conocimiento en religiosidad, no podían apreciar el Hijo de Dios cuando Él vino y caminó entre los hombres, cuando Él vino y enseñó. Y Jesucristo estaba firme de donde Él venía y a dónde iba. Y no solo dijo esto, sino que también le dio
la enseñanza y la revelación a Pablo. Muchos de nosotros tal vez no hemos recibido esa enseñanza y esa revelación. Vamos hoy a Filipenses. Ahí en Filipenses podemos ver cómo Jesucristo le enseñó a Pablo de dónde venía y a dónde iba. Vamos a ver. Filipenses 2, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así, el versículo 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí Pablo se lo explica a la iglesia de Filipos, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Notemos ahí primero que aunque Jesucristo tenía la forma de Dios y había estado ahí con el Padre cuando Él hizo todo el universo, Él no se aferró de esa deidad, no se aferró de ese lugar tan lejos de nosotros. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es algo que solo el Señor Jesucristo nos puede revelar, hermanos. Nosotros, aunque cuando vinimos al Señor, veníamos sucios y enfermos en nuestra alma, en nuestra mente, con mucha corrupción, vino Jesucristo a darnos la esperanza y darnos la fe, la ofrenda, el don de salvación. ¿Qué don más lindo de nosotros poder decir, yo puedo ser como Jesucristo? Yo puedo vencer la muerte y llegar y estar con el Padre. Y eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo a los fariseos en ese versículo 8:14 de Juan. Que Él sabía de dónde venía, pero Él se despojó y tomó forma de siervo, que es la forma que nosotros somos llamados a ser. Ahora, como iglesia, hombres y mujeres, somos llamados a ser siervos o esclavos de Jesucristo. Queriendo decir, Él nos compró con su sangre y su sacrificio. Pues de la misma manera Jesucristo tomó esa forma. Nada que Él nos pide que hagamos está fuera de lo que Él hizo. Queriendo decir de otra manera, todo lo que Él dice que hagamos, Él lo hizo. Él fue obediente al Padre, nos pide que seamos obedientes. Él nos pide que seamos siervos y seamos obedientes, así como Él fue obediente. Fue hecho semejante a los hombres, versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Él estaba hablando con estos fariseos en Juan 8:14, Él les decía que Él sabía de dónde venía, porque Él sabía que venía del Padre, es el Hijo de Dios. Pero también les está diciendo que Él sabía a dónde iba. Imaginémonos por un momento cuántas veces en esos 3 años y medio Él subió al templo, Él subió de la región de Galilea, de Nazaret, hacia Jerusalén. ¿Cuántas veces Él subió a una fiesta o lo que sea? ¿Y cuántas veces Él sabía que iba a haber un día donde Él iba a subir ese camino para ir a morir en obediencia a lo que el Padre le pedía, una muerte de criminal, una muerte de un hombre que es injusto, algo que Él no era, porque Jesús es puro y santo, pero Él pagó ese precio por nosotros, por usted y yo. Y aquí, en este versículo, estamos viendo que se humilló a sí mismo. Muchas veces el Señor nos llama a nosotros a que los humillemos delante de nuestras familias, delante de nuestros compañeros de trabajo, delante de nuestro cónyuge, para demostrar que nosotros conocemos y sabemos de dónde venimos y para dónde vamos, y que un día seremos juzgados por este Cristo, por este Hijo de Dios que dio su vida por nosotros. Entonces, cuando Él les dice, yo sé de dónde vengo y a dónde voy, es porque es lo mismo que nos ha revelado a nosotros, que aunque nosotros veníamos de un lugar que estaba fuera de Dios, ahora hemos recibido la misericordia y la gracia de Dios para encontrar la salvación
que ahora tenemos que trabajar con temor y temblor para un día estar con Él, vencer la muerte, ser resucitados, ir al cielo y estar con el Padre toda la eternidad. Eso es lo que les decía. Regresemos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 17. Vamos a continuar desglosando esta. Como dije, vamos a cubrir partes, pero no todo, pero está cargado esto. En el versículo 8, 17 dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Lo que Jesucristo estaba aquí peleando es que, ¿cómo es que ellos lo acusan de que no es quien dice que Él es? Y Él les dice muchas veces que yo soy, o que Él es el Hijo o el Cristo, que reconozcan por las obras. Jesucristo hace eso de una manera muy humilde. No toca trompeta, no busca un desfile para que lo acompañe, sino que Él usa la palabra, la escritura, que tenían acceso estos líderes y oficiales y judíos, pero también que miren por las obras que dan testimonio de Él, y esto lo cubrimos unas semanas atrás, que daban testimonio, no solo el Padre, las escrituras, pero también sus obras, también Juan el Bautista. Vamos a ver por qué les dice que en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Por qué es que Jesucristo usaba esto? Vamos a Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar el versículo que Jesucristo les estaba hablando. Porque Dios tiene una manera maravillosa para enseñarnos, y queriendo decir, estos hombres que lo acusaban de que Él no era el profeta, que Él no era quien la gente pensaba que es, había suficiente evidencia, y vamos a verlo cómo es que la evidencia es demostrada de acuerdo a la orden de Dios. Entonces aquí en Deuteronomio 19:15 dice así la escritura: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. ¿Se recuerdan que estaban acusando a Jesucristo de pecar? En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Saltándonos al final, a la noche antes de que Jesucristo es crucificado, esta gente tan perversa y tan corrupta que acusaron a Cristo de maldad, hicieron el juicio o un concilio de noche, porque tenían temor de hacerlo de día, a oculta. Pagaron a testigos que dieran falso testimonio, porque no podían acusarlo en orden. Versículo 16 en Deuteronomio 19 dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, noten aquí la orden, y delante de los sacerdotes y delante de los jueces que hubieren en aquellos días. Estamos viendo que Dios en su ley había dado que si alguien iba a dar testimonio, tenía que presentarlo delante de Dios, Jehová, delante de los sacerdotes y delante de los jueces. Jesucristo les estaba diciendo a ellos: me están juzgando, me están acusando, pero ¿de dónde es que ustedes tienen este testimonio? ¿De dónde es que ustedes tienen esta acusación falsa? ¿De dónde? Y la realidad es que no lo tenían, pero continuaban acusándolo, aunque no tenían la evidencia para contrarrestar lo que él estaba haciendo: salvando, sanando, liberando, levantando a los muertos. Una evidencia que no podrían contradecir, pero así sucedió. Regresemos a Juan 8, versículo 19. Dice aquí: ellos le dijeron: ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Qué palabras más
fuertes les está diciendo. Imagínense un día ustedes caminar, digamos, después de todo esto que estamos pasando, regresar a un edificio de congregación, un congregacional, y que alguien lo vea a alguien de entrar allí y esté hablando la persona y alguien le diga, usted no conoce a Dios, usted no conoce a Dios, ni al Hijo. Es algo que me imagino para nosotros que tenemos esta fe en Jesús, el Padre, su Santo Espíritu, los ofendería. Eso es lo que estaba pasando a ellos. Estaban siendo ofendidos por lo que Jesucristo les estaba diciendo. Les estaba diciendo que no conocen ni al Hijo ni al Padre. Y si a mí me conocéis, también a mi Padre conocerás. ¿Cómo es que nosotros podemos conocer cuando alguien está caminando en Cristo? ¿Cómo conocemos cuando alguien conoce a Dios? Muchas veces hay personas que maltratan al cónyuge, a los hijos, a las familias, en la iglesia, con ofensas, con palabras que duelen, con palabras que maltratan. ¿Cómo conoceremos si esa persona está hablando de parte de Dios y está exhortando? O esta persona en realidad no conoce a Dios. El Dios que ellos conocen es un Dios de ira, de enojo, de maldad. Ese no es nuestro Dios, hermano y hermana. Espero que cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios, siempre veamos a Dios con esa visión correcta, que Él es un Dios de amor, de verdad, pero también es un Dios que es justo, y porque es justo, Él traerá juicio a todos los que cometen iniquidad o maldad. Vamos a ver en Primera de Juan cómo conocer a Dios y al Hijo. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a ir, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 7. Dice así la Escritura. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Noten aquí la final parte de este versículo 7. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando conocemos al cristiano, el cristiano tiene amor, tiene a Cristo, tiene al Hijo y al Padre y al Espíritu Santo. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Noten ahí, que vivamos por Él. Nosotros, en todo nuestro caminar, siempre para Jesús. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta es la cima de conocer a Dios, hermanos. Cuando nosotros conocemos a Dios en su plenitud, nosotros somos el amor caminando, somos a Jesucristo caminando. Me imagino que muchos de nosotros anhelamos ese día donde Él terminará ese trabajo cuando Él regrese y los veremos cara a cara. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es el Espíritu Santo que viene a nosotros cuando nosotros le suplicamos, le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que nos dé de su salvación, que nos dé el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo es Él el que produce el fruto de amor en nosotros. Eso lo hemos visto en otras enseñanzas también. El libro de Gálatas habla de el fruto del Espíritu Santo. Entonces,
entre más llenura del Espíritu Santo, más amor. Y entre más amor, más conocemos a Dios. Versículo 14. Y si nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Notan cuántas veces es repetido permanecer en Dios? ¿Y cómo sabemos si Dios está en nosotros? Es porque estamos en el amor de Cristo, el amor de Dios. Y esto es lo que estaba pasando aquí regresando a Juan 8:19, que ellos estaban viendo la misericordia de Dios siendo derramada. ¿Cuántos años habían pasado que un ciego no veía, que un cojo no era sanado? ¿Cuántas veces habían visto ellos que hombres eran liberados de posesión? ¿Cuántas veces ellos habían visto que los muertos eran levantados? Me imagino que nadie lo había visto. Entonces, ¿cómo es que no podían ver estas obras de Dios? ¿Por qué no entendían la manera que él hablaba? Que hablaba como un padre que disciplina al hijo que él ama y los corregía y les enseñaba. Porque un padre que ama al hijo lo corrige y lo disciplina para salvar su vida. Pero un padre o madre que no ama al hijo le dice que todo está bien y que un día todo cambiará. La palabra de Dios siempre nos enseña, hermano o hermana, que nosotros, a los que amamos, debemos compartir el Evangelio. A los que amamos les debemos decir que un día este camino va a terminar. ¿Y a dónde estaremos? ¿Será como un puente que no tiene fin y va a un abismo? ¿O será un puente donde vamos caminando nosotros y un día ese puente nos llevará al cielo? Es algo de meditar. ¿Cómo amamos nosotros a los que nos rodean? ¿Conocemos a Cristo? ¿Conocemos al Padre? Algo de meditar. Vamos a regresar a Juan 8:21. En Juan 8:21 vamos a leer del versículo 21 al 30, que hay otros 9 versículos que están llenos de información, pero vamos a leerlos primero y luego vamos a regresar en detalle. Dice así, 8:21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¡Qué palabras! Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, queriendo decir yo soy Dios, en vuestros pecados moriréis. Algo que no hemos hablado mucho, pero en este versículo claramente Cristo está diciendo yo soy, queriendo decir yo soy Dios. Es el nombre que Dios le dio a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 3. Ahí podemos ver que Jesucristo les está diciendo: porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Versículo 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Noten la palabra desde el principio. Y esa palabra principio está dando una referencia a Génesis. No sé si hemos hablado esto antes, pero el libro de Génesis significa principio. Jesucristo está diciendo lo que desde el principio, los que desde Génesis he dicho. Muy profundo. Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Noten el humilde corazón y manera de manejar su discurso, su predicación. Versículo 27.
pero no entendieron que les hablaba del Padre. Versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que agrada. Ahí vemos una revelación de la palabra. Cuando nosotros estamos haciendo lo que le agrada al Padre, el Padre no los deja. El Padre siempre está en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Ahí está Él, porque nosotros agradamos a Él. Versículo 30 dice: hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Si se recuerdan en las enseñanzas anteriores, como en el capítulo 6, muchos de ellos se alejaron cuando escuchaban a Jesucristo. Al final del capítulo 7 lo dejaron solo y él fue a dormir solo en el monte de los olivos. Pero aquí estamos viendo que, por lo menos en este versículo, hay fe en los que están escuchando esta enseñanza en el templo. Y muchos creyeron en él. Vamos a despulgar un poco el versículo 8:21. Dice así otra vez. Dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesucristo les estaba hablando de algo que hasta hoy día mucha gente no entiende, muchos hermanos o hermanas no entienden. Y esto es que hay dos lugares donde el hombre va a ir antes de la muerte. Y hay dos lugares donde el hombre va a ir después, cuando es resucitado y venga el Señor con toda su gloria y levante a los muertos del mar, los que están enterrados, los justos y los injustos. Eso lo estudiamos unas semanas atrás también. Hay un lugar en la Biblia donde el Señor Jesucristo enseña eso. ¿Dónde se va el que muere? Hay dos lugares. Vamos a ver qué dice en Lucas 16 el Señor Jesucristo. Lucas 16, vamos a leer del versículo 19 al 26. Muchas veces, tal vez es mal entendido estos versículos en Lucas 16, porque Lucas está lleno de muchas parábolas. Pero les invito a que mediten esto, que es el única historia donde el Señor Jesucristo usa nombre como de una persona y no usa tipos o símbolos para decir una parábola. De lo que yo entiendo, lo que el Señor me permite, es que esta es una historia verdadera. Aquí es Jesucristo relatando algo que solo el Espíritu Santo le podía revelar, que estaba pasando o había sucedido aquí en esta tierra. Vamos a estudiarlo. Lucas 16, 19 dice aquí Jesucristo. Si tienen Biblia con las letras rojas de Jesucristo o las palabras que él habla, aquí van a ver que todo está rojo. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, noten aquí que dice el nombre del hombre, que era mendigo, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, un hombre sufriendo a la puerta de un hombre rico. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Noten la condición y el sufrimiento de este hombre Lázaro. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los... Noten aquí, Jesucristo había dicho en el versículo 8:21 que no sabían ellos que iban a morir y cómo iban a morir. Y aquí Jesucristo viene y enseña cómo es que sucede esto de la muerte. Dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, noten aquí, al seno de Abraham. Noten quién lo llevó a este hombre. A Lázaro fue llevado por ángeles
Y murió también el rico y fue sepultado. Noten ahí que el que muere en su cuerpo solo es sepultado, no es llevado a ningún lugar. Para explicar esto mejor, hay una composición del alma donde la alma es esa unión del cuerpo y el espíritu. Y esa composición aquí nos está enseñando en el versículo 22 que está separada el juicio al hombre bueno y al hombre malo. Al hombre bueno, su alma es llevado a estar con los ángeles, el seno de Abraham. Pero el hombre malo es sepultado en su cuerpo, pero su alma va a otro lugar. ¿A dónde es que va esa alma? Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos. Noten que este hombre fue al Hades. Este Hades no es el lago del fuego que al final, sino que es un lugar de sufrimiento, un infierno. Pero es un lugar, este tema Hades, es el lugar como en el Antiguo Testamento es conocido como el Seol, donde están los muertos. No en el seno de Abraham. El seno de Abraham sería comparado al paraíso, al lugar donde está uno con Dios antes del juicio. Pero aquí, este hombre, antes del juicio, está en un lugar muy feo. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Noten que es un lugar de tormentos. Y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces este hombre, aunque está en este lugar de sufrimiento, en el Hades, allí él puede ver. Y tal vez podremos decir, alzó sus ojos. Yo digo que esta es la alma o algo que uno puede ver. A veces nosotros podemos ver algo sin que nosotros usemos nuestros ojos. No sé si algunos de ustedes han hecho eso. Es como decir, nosotros conocemos a Cristo, aunque nunca hemos visto su rostro, hay algo en nosotros que nos permite ver. Y eso es lo que está pasando con el hombre. Él está viendo aquí que lejos de él está Lázaro en el seno de Abraham. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Noten aquí. Él está en una condición, después de ser sepultado, en un lugar, que es el Hades o el infierno, y allí él está con grande sed, me imagino con grande calor, porque él lo único que pide es el moje de la punta del dedo de Lázaro, para que él reciba humedad. ¡Qué sed ha de tener este hombre! Y que refresque mi lengua, porque estoy atormentado, y aquí lo dice, en esta llama. Y aquí nos revela que en el Hades hay fuego. Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando nos advierte de codiciar con los ojos y del enojo, Él nos dice que no sea que vayamos a ese lugar de sufrimiento, de fuego. Versículo 25. Pero Abraham les dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú tormentado. Noten la justicia, la palabra verdadera de Abraham, que le dice, tú tuviste una buena vida cuando estabas en la tierra, pero ahora aquí estás atormentado. Lázaro tuvo una vida mala allá en esa tierra, pero ahora aquí es consolado. ¿Se recuerdan cuando Jesús les decía a los fariseos que ellos no sabían a dónde iban, de dónde Él venía? ¿Se recuerdan cuando Él les dice que ellos iban a morir en sus pecados? Pero no entendían esto de ellos. Y Jesús ya lo había explicado, porque ellos no creían quién es Él. Jesucristo es el juez. Y es el que nos da acceso a la salvación. Es nuestra salvación, pero también es el que nos juzga. Y con estas palabras, hermanos, nosotros estamos recibiendo una responsabilidad, que sabemos cuál es la consecuencia de la persona mala y la persona que está con Dios. Versículo 26 para terminar. Además de todo esto, un gran sima está puesto entre nosotros y vosotros,
de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Se recuerdan que Jesucristo les dijo en el versículo, regresando a Juan 8:21, regresemos ahí, 8:21, dice el Señor, en vuestros padres moriréis, a donde voy, vosotros no podéis venir. Eso es lo mismo que estaba hablando aquí Abraham en el versículo de Lucas 16:26, que hay una separación y Jesucristo les estaba enseñando a estos hombres fariseos, a estos estudiosos de la ley, que iba a venir un tiempo donde ellos no podían estar con él. Hermano o hermana, es difícil a veces hablar esto con nuestras amistades, nuestros compañeros, nuestras familias, pero que el Señor nos dé gracia, que el Señor nos dé unción para poder hablar a los que nos rodean que no conocen a Jesús. Que ellos sepan que un día puede suceder que caigan o lleguen a un lugar donde Cristo no está y estén separados de Dios para siempre. Así como la salvación es para una vida eterna con Dios, también la condenación es para una vida eterna apartada de Dios. Es lo que estudiamos unas semanas atrás cuando hablamos de la resurrección de los malos y los buenos. Vamos a Juan 8:23. Dice así. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Hermano o hermana, es muy importante que nosotros estemos firmes en esto. Que nosotros somos de abajo antes de conocer a Jesús. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, ya no es nuestra morada. Nosotros hemos pedido al Padre que nos dé su Hijo y que por su salvación, por su redención, por su santificación, por su justicia, nosotros ahora podamos tener acceso al Padre y ser de arriba. Eso es lo importante. Que el cristiano sepa que Él es de arriba, no es de abajo. Esto es lo que Cristo está hablando aquí. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Noten la separación. Jesucristo en otro versículo dice, he venido a este mundo con una espada a dividir. Sí, hermano o hermana, Cristo tiene una división entre lo santo y lo inmundo. Una división entre los que están destinados a la muerte y condenación y los que están destinados a la vida y salvación. Esto es lo que Él está hablando aquí. No son mis palabras, son de Jesús trayendo esa división. Muchas veces nosotros tenemos temor en compartir esto. No todos los que entran a un edificio de iglesia, no todos los que escuchan un mensaje en una red social van a estar en la salvación. Es muy importante. Necesitamos que Jesucristo esté en nosotros. Necesitamos que nosotros hayamos aceptado a Jesucristo. Vamos a ver esto en Primera de Juan, revisando Primera de Juan, capítulo 2. Juan explica esto del mundo de otra manera. Juan capítulo 2, versículo 15, por favor. Noten la advertencia que nos dice el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hermano o hermana, no digamos que amamos las cosas de este mundo. Si lo decimos, que estemos seguros que es lo que estamos diciendo. A veces las palabras son muy fáciles de decirlas, pero que nosotros tengamos nuestro amor centrado y fijado en Cristo Jesús. Que Él sea nuestro único amor. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuántas personas hoy día hacen caridad, protegen al que no tiene, pero no conocen al Padre, ni quieren saber de Dios, sino que ellos demuestran con sus dineros, con sus habilidades, que ellos son buenas personas delante de los ojos del mundo? Pero la persona que no ha recibido a Dios
que no ha recibido a Jesucristo no puede llegar a donde Él está. No es de arriba, sino que es de abajo. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, no tiene aquí la definición del mundo. ¿Cómo es que yo sé si yo estoy en el mundo? Los deseos de la carne. Si estamos en los deseos de la carne, estamos en el mundo. Los deseos de los ojos. Si estamos constantemente haciéndole así con el dedo en el teléfono, en el iPad, en la computadora, si estamos constantemente enfrente de la transmisión de la televisión, de algo, de algún aparato, y siempre dándole al deleite de los ojos, entonces, hermano o hermana, nosotros estamos en los deseos de los ojos. Tengamos cuidado, no estoy diciendo que no debemos tener teléfono, televisión o computadora. Lo que digo es que no debemos de darle más a la carne de lo que le estamos dando al Espíritu, que es conocer a Dios y su palabra. Versículo 16 continúa y dice, y la vanagloria de la vida. Muchas veces hay personas que pelean por su vida, por su nombre, por quién son y su familia, de dónde son. No estoy hablando en un sentido de protección o algo así, de familia. Estoy hablando en el sentido que muchas veces nosotros estamos tan acondicionados como la manera que habla el mundo, que dice, yo vengo de tal familia, yo soy tal persona, de mi casa, de mi familia, solo vienen esta clase, este tipo de personas. Hermano, hermana, eso es vanagloria. Que nuestra gloria, que nuestro deleite sea en darle alabanza a Dios, en quien es Él y su Hijo, y lo que Él ha hecho en nosotros. Pero no en el hombre, no en lo que traemos de familias. Porque solo si la familia viene de Cristo, y todos han venido en ese hilo, a través de todas las generaciones, trabajando y sirviendo a Cristo, siendo esclavos y siervos de Cristo, entonces debe de haber vanagloria, que Dios derramó su misericordia para esa vida tan dedicada o santificada para Dios. Pero de ahí, tengamos cuidado con la vanagloria. No proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra vez. Y el mundo pasa y sus deseos. Hace un tiempo atrás escuché una vez que alguien decía, cuando yo me muera, me voy a ir en lujo. Voy a hacerme un ataúd donde los lados están con tela de seda, donde voy a tener unas bocinas y voy a tener mi lista de canciones favoritas. Y todo el tiempo que yo esté enterrado voy a estar ahí en este lugar, en este ataúd de confort, con tela fina, con almohada, con bocinas. Hermano, hermana, cuando estemos muertos, como lo vimos Lucas 16, no vamos a estar en esos deseos de la carne. Un día los deseos de la carne cesan. Un día ya no se prueba, ya no se ve, ya no se escucha, sino que lo único que queda es nuestra alma. Y esa alma o está con Dios o está en un lugar de tormento. Que no pongamos nuestra mirada en el mundo que está pasando. Vamos a regresar a Juan 8:28 para darle término. 8:28-29. Dice así: les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, aquí enseñándoles, dándoles una vista a lo que iba a venir cuando Él es levantado en la cruz, entonces conoceréis que yo soy, otra vez usando ese término, yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Notemos ahí que Cristo les está diciendo que Él agrada al Padre y por eso Él siempre está con Él. Muchos de los que escucharon estas palabras no entendieron.
Pero un día después, sus discípulos, cuando el Señor ya había resucitado, ellos entendieron que es lo que decía Cristo cuando dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El ser levantado, el Hijo del Hombre, ser levantado en esa cruz y morir en esa cruz por nuestros pecados, agradó al Padre, porque el Padre amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo. Entonces, hermano o hermana, cuando Cristo está diciendo, no me ha dejado solo el Padre, es porque Él sabe que al resucitar, Él va a estar con el Padre. Y sus discípulos, los apóstoles, entendieron esto. Vamos a Hechos 2, es la última cita. Vamos a darle conclusión a este estudio. Hechos 2, por favor, si vamos a Hechos 2, versículo 29 y 37. Aquí vamos a ver casi un resumen de lo que hemos estado viendo. Que cómo Jesucristo conoce al Padre y el testimonio de Él nos enseña que Él conocía al Padre y decía lo del Padre porque Él es el Hijo de Dios, no hay duda de eso. Y sus discípulos entendieron esto y lo predicaron. Muchas veces, hoy día, ya no hablamos de esto, pero esto es lo que sucedió. Hechos capítulo 2, versículo 29, después de ser ungidos y ser bautizados con el Espíritu Santo, de esta manera habla Pedro. Varones hermanos, Hechos 2:29. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Noten ahí lo de la tierra permanece en la tierra. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Noten ahí, ni el cuerpo que fue sepultado de Cristo sufrió corrupción, ni su alma fue dejada en ese lugar donde están los muertos en tormento, porque Él es puro, santo y sin mancha. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces aquí Pedro está diciendo, lo que están escuchando de mí, esta revelación, esta palabra profética, esto, exhortación, esta palabra de consolación, esta palabra de profecía, se la estoy dando porque Cristo me la dio a mí a través de la promesa de su Espíritu Santo que Él nos dio. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y aquí nos dice que alguien como David, el rey David, que sí escribió la mayor parte de los salmos, pero también cometió pecado como cada hombre comete. Y él cometió dos pecados muy fuertes, adulterio y muerte y asesinato. Él no subió a los cielos. ¿Se recuerdan que Jesús decía, yo soy de arriba? Versículo 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, sepa pues, certísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en esos versículos de Juan 8, 28, 29. Que Dios no lo dejó solo porque le hacía lo que le agradaba. Hermano, hermana, no tomemos estas palabras como condenación, sino que tomémoslas como ánimo. Que Dios escogió a su Hijo Jesucristo para que Él viniera y nos diera de Él su Espíritu Santo, para que nosotros seamos regenerados, nacidos de nuevo, nuevas criaturas, para hacer las obras que agradan al Padre, produciendo frutos de amor, para que nosotros prediquemos este evangelio de la salvación a todos los que están cerca de nosotros, porque Dios ama al mundo, quiere redimirlo.
versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hermano o hermana, espero que todos nosotros podamos leer estos versículos, como dice el versículo Juan 8:30. Muchos creyeron en él. Esta es la pregunta que estaban haciendo estos hombres aquí en Hechos 2:37. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Creamos en Jesús, creamos en el Hijo de Dios. No dejemos que este mundo perverso y corrupto, este mundo que ha de pasar, llene nuestro corazón. Que nuestro único anhelo y deseo sea estar con el Hijo y el Padre y su Santo Espíritu por una eternidad. Que nosotros anhelemos no estar en un mundo de lágrimas, de dolor, de violencia, de mentira, pero que nosotros deseemos estar con Jesús toda una eternidad. Que el Señor nos ayude. No podemos llegar al Padre si no es a través de su Hijo Jesús. Busquemos más de Él, especialmente en esta hora, en estos días. El Señor viene pronto, hermanos. Estemos preparados. Caminemos en el amor de Cristo. Caminemos como hijos de Dios que conocen al Dios verdadero y a su Hijo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Pedimos, Padre, que siempre sea útil y que llegue a todo propósito que tú has escogido este día. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, tan maravillosa, que no merecemos. Te damos gracias, Señor, como iglesia, y pedimos, Señor, que tú vengas pronto, que nos des misericordia y gracia para caminar este camino que nos resta. Oh, Señor, queremos estar contigo todos nuestros días. Libéranos del mal. No permitas que la tentación venga a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser como tu Hijo Jesús. Cámbianos, haznos nuevos. Regenera nuestra mente, regenera nuestro ser. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, pedimos esto. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga y que pasen una feliz semana de acción de gracias. Bendiciones.